Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seamos en este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando sobre un tema al cual creo que se debería dar bastante importancia, sobre todo si uno quiere aspirar a ser un programador profesional, porque si algo le prestamos atención a los temas últimamente es a cómo ser una persona más profesional, aunque creo que esa siempre fue la intención de Script Time en general, al menos desde que tuvo la reedición desde hace un tiempo para acá. Hablar sobre cómo uno ir mejorando, no tanto necesariamente el punto de vista técnico, sino más del punto de vista personal. Y por eso hemos tratado un montón de episodios sobre soft skills, cómo mejorar, cuáles son ciertos aspectos que caracterizan a una persona un tanto principiante, para que esta persona pueda mejorar. Y acá vamos a estar hablando sobre un tema el cual personalmente tengo que admitir no lo domino ni cerquita. Es algo en lo cual estoy trabajando específicamente desde hace ya un tiempo por acá, así que ya antes que nada voy a hacer el pequeño aviso de que, como siempre, esto está basado en mi experiencia personal, como prácticamente todos los Script Times, principalmente, ¿no? Y bueno, como tal voy a contar lo que yo voy observando, tanto en mí mismo como lo que voy viendo en otras personas, y cosas que creo que está bueno prestarle atención. De ahí además, cada uno sea libre de tomar lo que le vea útil al episodio y comentar un poco su experiencia. Yo recibo con muchísimo gusto todo esto. Otra advertencia. Como dije, esto no es algo que yo ya haya logrado y domine, como creo que otros aspectos que he comentado anteriormente sí creo que estoy bastante mejor parado. Entonces, esto es algo incompleto y que se basa en mi postura de hoy en día. Puede que dentro de un año cambie rotundamente, como cualquiera de las cosas anteriores, nada más que al esto no estar del todo desarrollado en mi persona, es mucho más probable que vaya cambiando. Así que quiero comentar un poquitito al menos en este año 2022, ya casi terminándolo, qué es lo que opino al respecto y a qué cosas estaría bueno apuntar. Personalmente me cuesta mucho todo esto y es algo que trabajo constantemente y recibo constantemente feedback al respecto para intentar mejorar. Si no, pregunten dónde trabajo. Pero bueno, es algo que uno tiene que aprender a hacer si uno quiere profesionalizarse y alcanzar quizás un poquitito cosas más grandes o cosas más complejas o trabajar en ambientes más amplios todavía justamente porque uno no puede estar en todos lados. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Delegar o la importancia de aprender a delegar o de saber delegar. Sobre todo esa última parte creo que es la consecuencia final y a la que nosotros teníamos que estar apuntando. Saber cómo y qué delegar. ¿Y a qué hago referencia con delegar? Básicamente a la idea de que nosotros no podemos hacerlo todo. No somos el único hombre o la única mujer que agarra y desarrolla todo un sistema y lo mantiene y es nuestro y es todo maravilloso. Salvo que uno haga una aplicación propia para uso propio. Pero si no, uno va a tener que empezar a delegar ciertas cuestiones. Y acá voy a igual a hacer un matiz. No es lo mismo una persona que trabaja sola, ya sea como freelancer, contractor, como sea, o sea su propia empresa y desarrolle software para otras personas, versus lo que es trabajar en un mundo laboral donde uno tiene que trabajar con más personas. ¿Sí? Una cosa es trabajar por solitario y otra cosa es trabajar con otras personas. Yo creo que algo que ayuda a nutrir mucho la experiencia personal, que ayuda a nutrir mucho la capacidad de trabajo y a aprender muchísimo en mucho menos tiempo, es el trabajar con otras personas. Y si uno trabaja por una empresa es muy probable que uno tenga que trabajar con otras personas. De hecho, a eso es lo que apuntaba cuando hablaba sobre soft skills. Lo enfoqué principalmente en personas, las cuales tienen que trabajar con otras personas justamente. No es solamente tratar con un cliente, donde las soft skills también aplicarían, pero sino también el tema de trabajar ya en equipo, lo cual no es nada que ver trabajar por cuenta propia y uno solo y se tiene que preocupar uno por uno mismo y nada más, a trabajar en equipo. Trabajar en equipo es algo muy difícil. Y bueno, si uno trabaja sobre todo en una aplicación o en un sistema relativamente grande, es inevitable de que se necesite más de una persona. Está lindo el proyecto entusiasta o algún proyecto relativamente pequeño desarrollado por una única persona, o pueden ser incluso proyectos grandes, pero en un periodo de tiempo muy grande.
Ahora, si vemos la volatilidad de las cosas de hoy en día y cómo la industria del software, necesitamos tener una capacidad de respuesta bastante rápida. Y si nosotros hacemos aplicaciones o sistemas relativamente grandes, es inevitable que necesitemos trabajar con al menos una persona más. Es importante hacerlo porque es literalmente imposible hacer uno solo todas las cosas. Imaginen hacer algún producto de e-commerce completo con mantenimiento constante incorporando unas features por cuenta propia. ¿Es posible? Sí. Pero si ese sistema tiene que ser a su vez internacional, probablemente uno tenga que empezar a incorporar ciertas cuestiones como consideraciones legales. ¿Sí? Cómo funcionan los sistemas de facturación de distintos países, habilitar la incorporación de distintas pasarelas de pago, administrar distintos tipos de forma de pago y en algunos casos calcular la compensación por el tema de las comisiones, porque cada pasarela de pago tiene distintas comisiones. Eso de cómodamente poner un botoncito para pagar no está libre de comisiones ni impuestos. Entonces necesitamos a alguien que preste atención a eso. Y tener cuidado porque en ciertos países existen regulaciones que prohíben ciertas actividades. Con lo cual uno muchas veces lo que tiene que hacer es cambiarle el nombre a algunas cuestiones. O el no ofrecer ciertos servicios en ciertos lugares porque literalmente está prohibido. Y si uno no quiere problemas, tiene que tener esas consideraciones. Así que en todo esto estamos viendo que necesitamos trabajar con más personas. Ahora, imaginemos que ya tenemos un sistema, una aplicación o lo que sea, ya de una escala bastante razonable o de gran escala, honestamente. O sea, un software grande. ¿Sí? No estoy hablando de 10.000, 20.000 líneas, estoy hablando de 100.000 o más líneas, tranquilamente. Esto que suena como una locura, no es tan difícil cuando uno tiene que hacer un software grande. Y estoy hablando de hacerlo bien, con buena calidad de código y todo, y se puede llegar a esa cantidad. Usted imagínese trabajar haciendo algún editor al estilo Microsoft Word o algún similar. Bueno, el ejemplo que acabo de dar es enorme. A nivel de código es enorme, es gigantesco. Pero entiéndase la idea. O sea, hacer un sistema así de complejo requiere organización y requiere entender de que uno no va a conocer todos los detalles y que uno va a tener que aprender mal que mal a delegar, a entregarle a alguien más una tarea a hacer. Bueno, voy a dejar que esto lo haga alguien más, no lo voy a hacer yo. Desde un punto de vista personal, no voy a negar que cuando uno toma cierto ownership sobre un proyecto, es decir, uno empieza a tomar un poco de propiedad, le agarra cariño a la cosa, básicamente. Uno empieza a escribir código y uno escribe su aplicación y qué lindo. Y qué feo que es cuando viene alguien y hace diferente a las cosas como nosotros queremos que las haga. La sensación yo la comprendo. Ahora, si trabajamos nuevamente en un proyecto grande, sobre todo si es un proyecto que no lo iniciamos nosotros, aunque remarco la cuestión, uno le agarra cariño a los proyectos con el tiempo, sobre todo si uno trabaja como corresponde y todo, uno quiere que en lo que trabaje le vaya bien. O sea, no por todos los elogios que uno puede llegar a recibir al respecto, que está bien recibir palabras positivas al respecto, no está nada mal, pero honestamente, desde mi punto de vista, me gusta que el proyecto donde trabaje le vaya bien y quiero que esté mucho mejor de lo que estaba cuando yo entré y aprender con el proyecto y poder aplicar lo que aprendí en el proyecto y hacer que crezca. Después puede que tenga que ir a otro proyecto y listo, no tengo ningún problema. Pero mientras estoy en un proyecto me gusta que las cosas salgan bien. Simplemente me gusta verlo prosperar. No me gusta verlo prenderse fuego, básicamente. Puede pasar, pero no era el objetivo. ¿Sí? Ahora bien, entonces como estamos trabajando en un software lo suficientemente grande, nosotros tenemos que mal, compartir experiencia. Hablo incluso un poco del punto de vista pesimista, porque a uno le duele. A uno le cuesta esto porque, mi criatura, yo quiero cuidarla. Yo quiero implementar esto. Yo trabajé en esa característica originalmente, en esa feature. Y yo quisiera agregarle más cosas a esa feature, no quiero que alguien más lo haga porque yo tengo conocimientos al respecto y otra persona puede que le cueste más. Sí, todo eso tiene sentido, pero aún así recordemos que si trabajamos por una empresa o en un proyecto relativamente grande que puede que no sea una empresa que no sea nuestra, o sea, puede que sea una empresa para que nosotros creamos y nosotros trabajamos también ahí, pero necesitamos incorporar a más de un desarrollador, no es una mera startup, sino que tiene ya una escala un poco más interesante. Nada en contra de las startups, me refiero a startups recién cuando están comenzando, sino ya que tiene una capacidad linda, un estilo
Lyft, Airbnb o cosas por el estilo, ya necesita una cantidad de empleados. Entonces, uno en esos casos necesita saber distribuir las tareas. Y hay veces en donde uno va a tener que aprender a delegar. Y esto sobre todo de cara a... Yo al principio trabajaba en algo específico. Por ejemplo, trabajo en un flujo de una aplicación. Yo trabajo por una aplicación grande, entonces yo trabajo por un flujo. Ahora, cuando yo quiero empezar a abarcar más flujos, voy a tener que empezar a dejar de hacer cosas para poder hacer otras. Si yo quiero abarcar otro flujo, tengo que dejar de hacer lo que hacen los flujos anteriores. O empezar a delegar ciertas tareas. Esto también lo pongo desde el punto de vista de alguien que va creciendo a nivel de desarrollo personal, si lo queremos ver, desarrollo profesional sobre todo, en donde uno empieza a tener más un trabajo de un overview sobre todas las cosas, empieza a tener ya una perspectiva más global, también un poco del punto de vista del mentoring, es decir, para uno poder guiar a otras personas a hacer lo que uno ya hizo o a mejorar en sí mismo. Cosa que hay empresas que no le dan mucha importancia y otras empresas que sí. Me gustan las empresas a las que eso se le da importancia porque creo que tiene un gran valor. O sea, me gusta explicar, estoy acá, estoy haciendo un script time, así que no te sé tal detalle. Y está bueno cuando en un trabajo a uno le permiten contribuir desde ese punto de vista. Alguno me dirá, ok, la empresa se está aprovechando porque quieren que vos le enseñes a otras personas a hacer tu trabajo. Sí, y eso no quita que yo no pueda sacar un provecho al respecto. Me gusta el resultado de una de las entrevistas laborales que tuve hace tiempo, en donde justamente se planteó la cuestión de que esto es algo recíproco. La empresa se beneficia con un empleado a la hora de que, bueno, se van desarrollando nuevas características y pueden mejorar su producto. Y el empleado también se tiene que beneficiar y no solamente de forma remunerativa, que está perfecto. O sea, la remuneración tiene que estar. Ahora, el dinero no es la única forma de remuneración. El dinero puede venir acompañado de otras cosas, como una capacidad de desarrollo profesional, capacidad de acceso a material, para aprender, dar oportunidades a expresar ciertas cuestiones o ponerse a prueba ante hacer cosas nuevas. Son esas cosas en las que ambas partes salen muy beneficiadas. La empresa puede mejorar muchísimo y uno personalmente puede mejorar muchísimo. Entonces todos salimos ganando en todo esto. El problema es cuando alguna de las partes empieza a tener mucho más ventaja que la otra y ya eso empieza a ser injusto. Pero bueno, por eso hago mucho hincapié en la importancia de delegar. Necesitamos saber delegar porque, número uno, no podemos hacerlo todo. Y número dos, justamente por esto mismo, si queremos empezar a tener ya más un rol, algunos podrían orientarnos al management. Otros ni siquiera, por ejemplo en mi caso, a mí personalmente el management no es algo que me apasione, pero el tratar con gente puede ser una experiencia interesante. Nótese que no dije que era lo más agradable que había, ¿eh? O sea, tratar con gente es complicado, muy complicado. Pero tiene esa parte rara en donde es como, che, esto puede ser interesante, puede ser divertido en algunos aspectos. Hay momentos muy gratos y bueno, hay otros que bien, gracias. Pero bueno, la idea es que si uno quiere empezar a dedicarse más a observar a cómo trabajan los demás o mejorar la experiencia de todos como desarrolladores, uno tiene que empezar a dejar de hacer cosas, porque literalmente uno tiene una cantidad fija de tiempo y bueno, uno no puede aumentar la cantidad de tiempo, sino uno entraría en una especie de cámara en el tiempo en el cual nuestra vida deja de correr desde el punto de vista de que no envejecemos, pero al mismo tiempo podemos trabajar más. Ese es el sueño de mucha gente. Suena interesante la propuesta, pero no sé si es algo que yo quisiera, honestamente. Así que gracias, pero no gracias. Entonces, para poder mejorar y para poder hacer otras cosas ya más a nivel general e ir abarcando cada vez más, necesitamos ir dejando de hacer ciertas tareas que antes eran relativamente básicas comparado con lo que uno quiere empezar a hacer. Si uno quiere tener un manejo más global, tiene que dejar de hacer algunas cosas locales y empezar a delegar todas estas cuestiones. Por ejemplo, este último caso es en lo que yo estoy enfrentando hoy en día. Es en lo que tengo que aprender a delegar para poder ocupar un rol más de mentorship, lo cual no quita el trabajo de desarrollador. El trabajo de desarrollador lo tengo. La diferencia es que en vez de hacer, no sé, 15 tareas, ahora haría 13, 12 o 10, porque las otras tareas las pueden hacer tranquilamente compañeros, mientras que yo, en el tiempo que tendría que dedicar normalmente a hacer esas tareas,
puedo dedicarme a ver otras cosas que ayuden a mejorar nuestra experiencia de trabajo, o ayuden a otros compañeros a mejorar su rendimiento, o observar puntos de roce que tenemos y tratar de resolverlos. Son cosas importantes y que si prestamos atención, siempre son para mejor. Entonces, ya que estamos, aprendamos a hacerlo bien. Y desde este punto de vista, yo voy a dividir en dos tipos de delegación. Una delegación más relacionada a lo que es el código como tal, o sea, el tanto cómo se escribe el código o qué es lo que hace el código, y el otro más orientado a personas. Voy a explicar cada una para que se entienda bien, porque cuando digo, por ejemplo, orientado a código, ¿qué es? Entonces, darle tareas a otros compañeros. No, justamente esa es orientada a personas. Ahí vamos a atacar primero la de código, que me refiero a delegar con respecto al código o a la implementación. No sabía qué nombre ponerle honestamente, así que yo lo llamaría más bien implementación o funcionamiento en general. Muy bien, ¿a qué vamos con esto? Si recordamos lo que dijimos al principio, dijimos que no podemos hacerlo todo. Entonces, ¿tiene sentido yo implementar sistemas súper complejos desde cero? Y la respuesta es muchas veces no. No, la verdad que no tiene sentido. Tiene sentido que yo, por ejemplo, tengo una aplicación para alquilar bicicletas y puedo pagar el alquiler mediante una pasarela de pago. ¿Tiene sentido que yo me invente una pasarela de pago? ¿Que yo me invente un sistema de chat? ¿Que yo me invente todo? No, yo lo que puedo hacer tranquilamente es delegar parte de la implementación a lo que implementó ya alguien. Aprovechar algún framework o alguna biblioteca ya existente. Yo, en vez de implementar toda la vista de un chat, hoy en día, por ejemplo en el caso de iOS, creo que debe seguir existiendo, o al menos existía en su tiempo, no volví a revisar y tendría que haber revisado por este episodio, pero había iOS lo llama framework, no es un framework, es una biblioteca, que llamaba Message Kit, o sea, que servía para armar un chat. Simplemente no era a nivel de backend, era a nivel de frontend. O sea, toda la parte visual era con eso. Y si mal no recuerdo, la versión de iOS de Telegram utiliza eso, y creo que la WhatsApp también. O sea, no es algo poco usado, sino que me acuerdo de algunas actualizaciones que vinieron y empezaron los chats empezaron a incorporar todas las mismas apariencias, curiosamente, con algunas variaciones. Y claro, están usando la misma biblioteca. Y tiene sentido, porque hacer un chat, cosa que parece sencillo, y lo dice alguien que pensó eso en su tiempo cuando estaba desarrollando una aplicación, me di cuenta que hacer un chat es más difícil de lo que parece. ¿Cómo así? Es gratuito y fácil. A ver, un chat que soporte videos, imágenes, juntar cosas, audios. Sí, sí, seguro, sencillísimo. Con actualizaciones en tiempo real. No, la verdad que es muy sencillo. Obviamente yo puedo hacer una experiencia un poco más reducida, pero ¿qué pasa si yo quiero dar poder a ese chat? Esta biblioteca justamente resuelve mi problema. Y de esta misma forma hay un montón de problemas ya resueltos. Yo recuerdo en el caso de iOS, cuando se usa UIKit, esto es algo muy específico de iOS, pero cuando se usa UIKit para renderizar tablas o listas, se usan, por ejemplo, las table views o las collection views. Y el problema de las table views y collection views es que tenemos que muchas veces manipularlas a mano, y es muy incómodo y tenemos que escribir un montón de código. Y hay una biblioteca que creo que se llama Carbon, si mal no recuerdo, que la usé poco, pero me encantaba la idea, cosa que hoy en día SwiftUI ya lo resuelve. Pero es justamente el renderizar listas con tipos variables y todo de una forma muy cómoda. Y calculaba las actualizaciones y modificaciones y las aplicaba las animaciones correspondientes. La verdad que a nivel de interacción era la interacción completa, con perfecta usabilidad, y a nivel de código era bastante sencillo. Claro, la biblioteca se llevaba todo ese procesamiento, tenía un algoritmo para calcular las diferencias entre las dos listas, hacía la actualización optimizada o lo más optimizada posible, cosa que es lo que hace hoy en día SwiftUI. SwiftUI hace eso, nada más que es parte interna y nativa. Y es mejor que mejor si viene ya nativo. Pero bueno, nosotros, si hacemos una aplicación lo suficientemente grande, va a haber un punto donde vamos a empezar a depender de cosas de terceros. Este punto hay que tratarlo con mucho cuidado, porque no hay que reinventar la rueda, y esto es lo que apunta el empezar a usar bibliotecas o frameworks,
pero tampoco hay que tomárselo al extremo de que todos nuestros sistemas sean un montón de dependencias, las cuales se conectan entre sí y ya está. Entonces mi aplicación lo que hace es conectar 20.000 dependencias y ya está. Que es muy común en el ámbito de Node o en el ámbito de JavaScript. Es la clásica, me instalo 250.000 dependencias y listo, terminé rápido. Ajá. ¿Y quién mantiene las dependencias? ¿Tengo garantía que van a seguir ahí de por vida? Porque si les tengo que advertir algo es, hola, vengo del futuro y no. Las dependencias mueren. Para más información recomiendo escuchar el episodio El infierno de las dependencias, el más reciente de ser posible. O Dependencies Hell. Es un problema que existe. A grosso modo, resumen, es nosotros no podemos confiar en las dependencias pueden generar conflictos entre sí, o peor aún, pueden desaparecer. ¿Y qué hacemos después de que desaparece? Nos desaparece un pedazo de la aplicación y la aplicación no funciona. Fantástico. ¿Y qué hacemos? Ah, bueno. Ahí es donde hay que ver cómo resolverlo. Entonces, hay que delegar y hay que hacerlo con mucho cuidado el tema de la implementación de ciertas partes. Por esto decía que esta era la delegación de código de implementación. Hasta acá no estamos involucrando a mucha más gente. Simplemente, en vez de yo implementar todo desde cero e inventar todo o reinventar la rueda, voy a hacer un nuevo algoritmo de comunicación o un nuevo sistema de chat. Que si uno está haciendo un sistema de chat, tiene sentido. Quizás tiene sentido. Ahora, si yo estoy haciendo una aplicación de alquiler de bicicletas, repito, no necesito implementar mi chat desde cero. Si lo puedo hacer y lo puedo mantener, porque no basta con solamente hacerlo, sino que hay que mantenerlo, está perfecto. Ahora, hay que ver si realmente nos cierran los números, como para decir, ¿tiene sentido que gaste 2 semanas en implementar un chat cuando puedo comenzar con un chat del cual yo dependo de alguien más? Termino todas las features necesarias básicas y después sí empiezo a dejar de usar dependencias para empezar a adaptar cosas propias. Bueno, ahí es donde uno tendría que hacer un análisis y uno puede cambiar de decisión. Uno puede tener algo nativo y decir, ah, creo que voy a hacer una dependencia de tercero porque me gusta más. O voy a permitir los dos usos. Voy a permitir uno y el otro. Y uno lo voy a tener como contingencia del otro. Y ya está. Por ejemplo, yo no necesito reemplazar la biblioteca de una, sino que puedo estar trabajando en la implementación nativa, pero que todavía el usuario no la va a ver. Cuando termine, switcheo de una a la otra y cuando veo que la otra no necesito más, elimino la dependencia y se terminó. Es un punto de equilibrio que uno tiene que encontrar. Pero bueno, lo importante es uno no intentar de reinventar la rueda, inventar un sistema de chat, un sistema de login nuevo, con un sistema de autenticación con el servidor nuevísimo, que solamente yo conozco y soy un genio, con un algoritmo descifrado que me acabo de inventar. Si algo he aprendido con la experiencia, esas soluciones mágicas propias, que seguro que la mía es mejor que el máximo profesional que trabaja en esto hace más de 10 años, casi siempre es todo lo contrario. Si tú haces un mecanismo de seguridad, va a ser lo más inseguro que exista. Entonces, a tener en cuenta, no hay que pasarse ni para un lado ni para el otro, ni no delegar absolutamente nada, ni dejar todo a una dependencia. Entonces, este es un punto de delegación y como toda una delegación es un punto que uno tiene que encontrar el equilibrio, es decir, me parece razonable que sea hasta acá. No es ni un extremo ni el otro, no hay que delegar todo y no hay que tomarlo todo tampoco. Es un punto que uno tiene que ir encontrando y esto requiere práctica como todo. Otra cosa importante, que viene un poco de la mano con lo anterior, intentemos no crear soluciones tan flexibles e increíbles y abstractas. De hecho, el script anterior trata al respecto. No intentemos hacer sobre ingeniería porque eso nos va a dificultar la vida. Alguno mira, ¿y esto qué tiene que ver con delegar? Un poco con lo anterior. Hay veces que nosotros, bueno, vamos a incorporar una dependencia nueva, una biblioteca nueva, un framework nuevo, porque necesitamos un sistema de chat súper complejo. Y lo que uno necesitaba era poder enviar un mensaje. Literalmente un stack de mensajes que no tenga soporte de audio, ni de imagen, ni de nada. Simplemente un chat de texto. Algo tan simple como eso. Y un chat de texto es una cosa más sencilla que un chat súper complejo al estilo como ser WhatsApp o Telegram. Quizás incluso es más sencillo porque yo puedo mostrar una lista de mensajes como se hace en un foro y se terminó. Y es todo lo que necesitaba. Entonces, si uno quiere aprender a delegar bien, también uno tiene que aprender a identificar qué es lo que realmente se necesita. Hay veces que uno sobrecomplejiza los problemas y sí, voy a hacer todo esto súper complejo y re lindo porque quiero imitar a las mejores empresas del mundo y bla, 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 cuando el público que va a tener nuestro sistema son 100 personas.
Y sin desmerecer a esas 100 personas, esos 100 usuarios que van a tener que trabajar con nuestro sistema, no es lo mismo cuando es un sistema crítico para algo que usan 10.000 o 1.000.000 de personas, a algo que van a hacer 100 personas y no van a hacer todas al mismo tiempo. Incluso van a ser 10 personas por día nomás porque se van a ir turnando. No es para degradarle la experiencia, pero tampoco tiene sentido desvivirse por eso. Uno tiene que aprender en qué punto ceder y decir, bueno, hasta acá. ¿Qué es lo razonable? Siguiendo con la delegación a nivel de implementación, tenemos la automatización. Y de hecho el proceso de automatización lo voy a incorporar también en lo que es la segunda parte de este podcast, que viene después de este tema justamente. Nosotros, si queremos delegar, tenemos que aprender a automatizar. O al revés. Es mutuo en realidad. Nosotros queremos delegar y una de las formas de delegar es automatizar y nosotros queremos automatizar y con eso estamos delegando. Entonces está. La idea de todo esto es nosotros dejar de hacer cosas y justamente delegarle a alguien. Y en este caso le vamos a delegar a la propia máquina para que resuelva nuestros problemas. Vamos a automatizar procesos. Uno de los procesos de los cuales hoy en día está muy de moda porque esto es el futuro y los programadores se van a quedar sin trabajo por esto, puede que se queden sin trabajo pero por otras razones, por esto no creo. Es la generación automática de código. Hoy en día se habla de que Copilot o herramientas similares van a reemplazar a los programadores en el futuro. Estamos lejos de eso. Se ve impresionante el resultado que tienen dichas herramientas y sí, uno lo ve y dice, wow, es increíble lo que hace. Sí, tiene un par de limitaciones ese tipo de herramienta. Por ejemplo, estar alimentado con mucho código basura. Eso no ayuda en nada. Recordemos cómo ciertas empresas, hace unos años atrás, sacaron algunos bots en Twitter y otras plataformas. Microsoft. Perdón. Y tuvieron la mala costumbre esos bots de aprender a ser supremacistas y personas muy violentas, bots muy violentos, que tuvieron que ser apagados. ¿Por qué? Porque la comunidad lo alimentó con información no muy adecuada, que digamos. Entonces, todo muy lindo con la inteligencia artificial. Es una excelente herramienta. Es una herramienta impresionante que logra resultados impresionantes. Pero no es una persona. No piensa. ¿Sí? Aunque lo parezca, las inteligencias artificiales no piensan. Esa es mi postura por lo menos respecto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no piensa. Es muy buena simulando ciertas cuestiones y en muchos casos produce resultados lo suficientemente buenos y en algunos casos mejores que el ser humano para hacer tareas muy específicas. Pero el código requiere entenderlo y adivinen qué es lo que no hace la máquina entender. Cuando un sistema de inteligencia artificial está generando algo, no es que esté comprendiendo y está creando de la nada. Está usando conocimiento adquirido para tratar de generar algo nuevo que tenga la pinta lo mejor posible de ser algo bueno. Lo cual puede que no sea la solución correcta. De momento, Copilot es una herramienta de búsqueda con inteligencia artificial. Muy potente, pero sigue siendo eso. Ahora, la generación de código es una herramienta que no es de ahora, no es de GitHub Copilot y... No, esto viene hace mucho tiempo. Esto basta con tener un mero script del cual genera código. Lo he hecho yo mismo para generar código y ahorrarme escritura. Hoy en día tenemos IDEs que nos generan código. Aprendan a usar sus herramientas, ese es un consejo grande que le tengo que dar. Si algo tienen que hacer con sus herramientas es aprender a usarlas porque se van a sorprender de cuántas cosas la herramienta hace por ustedes. Yo me acuerdo cuando escribía código en Java y yo creaba un montón de variables y después creaba los getters y los setters a mano. Y bueno, digamos que un día descubrí que había una utilidad dentro de IntelliJ IDEA que me generaba todos los getters y setters que yo quisiera. Y generaba los constructores. Y generaba más cosas. Y son generadores de código súper sencillos en lo que hacen. Pero me ahorraban tiempo, bastante tiempo. Crear una clase pasaba de tomarme, no sé, 15 minutos, 20 con todas las propiedades de getter y setter, a literalmente me tomaba 3 minutos. Si tenía bien claro lo que quería, era escribir qué clase quería, las variables y todo, y ya está. Y si yo uso alguna herramienta un poco más compleja, o un script simplemente, yo puedo agarrar tranquilamente, definir un JSON, definirme una clase que se llame tal y que tenga este atributo de tal tipo, este atributo de tal tipo, este atributo de tal tipo. Le digo generámelo
me genera ese código, lo meto en el proyecto y le soluciono todas las dependencias que tiene y ya está. Le digo importar todo lo que necesites y listo. ¿Qué me toma hacer esa herramienta? 20 minutos. ¿Media hora? Y estoy tirando por arriba. Creo que 20 minutos es mucho tiempo para ese tipo de herramienta. Y es porque la quiero armar linda y todo, con un parser hermoso. Uso parse con Python o algo por el estilo. Y ya está, todo maravilloso. Sí, todo bien. Que uno se lo pone a pensar, ¿y tiene sentido gastar media hora en hacer esa herramienta? Y no sé, si me toma 10 a 15 minutos escribir una clase, escribir la herramienta me toma media hora. Yo creo que con escribir 7 clases amortizo directamente. O sea, amortizo completamente. Y si tengo esta herramienta automatizada, ya no me toma a mí 3 minutos. Me toma, si le agarro la mano, 1 minuto crear una clase. Vamos a redondearla en 3, 5. Vamos a hacer malo, redondeémosla en 5. Si ya tengo pensado qué es lo que necesita la base de la clase, obviamente no toda la implementación, con eso ya me alcanza y me sobra. Entonces podemos automatizar este tipo de procesos, ver qué tareas son repetitivas. Si hay algo repetitivo, no lo tenemos que estar haciendo nosotros. Hoy en día tenemos software maravilloso, hagamos software para automatizarlo. Pero nuevamente sin pasarnos. No hay que excederse haciendo herramientas súper complejas e increíblemente potentes. No, que resuelvan lo que necesitamos. Utilicemos la filosofía de Linux, la filosofía de hacer herramientas pequeñas que hagan una cosa bien. Que tengan una única función y la hagan bien. Linux tiene un montón de herramientas que son sencillas, sirven para una cosa. Una que sirve para concatenar, otra que sirve para listar, otra sirve para mostrar contenido, una sirve para abrir y así. Son todas utilidades bien sencillitas, pero súper potentes porque después las podemos combinar. Exactamente lo mismo a lo que nosotros tenemos que aspirar. Hacer herramientas más bien pequeñas. No concentrarse en voy a hacer una herramienta con una super interfaz gráfica de usuario. Que si lo que uno quiere hacer es algo complejo, no está de más. Yo siempre estoy como en esa discusión de ¿le pongo interfaz gráfica o no le pongo interfaz gráfica? Me gusta que tenga interfaz gráfica, pero hay veces que con un script de Python me alcanza. Y ahí es donde yo tengo que aprender a poner un límite y decir, no tengo que hacer sobre ingeniería. La cantidad de veces que he planteado, no, tengo que hacer una interfaz que haga esto, lo otro, acá, ya, qué complicado. No voy a hacer la herramienta porque el esfuerzo que me requiere hacer la herramienta es increíble y en un momento digo, ¿realmente necesito que tenga botones y que tenga interfaz gráfica? Quizás con una utilidad de línea de comandos puedo. Y de repente, haciendo unas cuentas, me di cuenta de que con un día de trabajo con script me ahorraría lo que me tomaría normalmente una semana haciendo la otra aplicación. Que es lo que hice, un día de scripting y fantástico. Herramienta que me automatiza un montón de procesos. Entonces ahí estoy delegando un montón de trabajo que yo haría habitualmente a una herramienta que yo desarrollé para que la haga por mí. Obviamente le tengo que dar las instrucciones correctas a la herramienta, pero alcanza. Esto va desde tener scripts sencillos o incluso más sencillo todavía, tener aliases. Tener un alias para bash o ZSH o fish o la utilidad de línea de comando que ustedes quieran, o sea, la herramienta que ustedes quieran. A scripts más avanzados o como me pasa tener un script para que haga backup de todo el sistema o de las cosas específicas que conecta con unidades remotas, que trata de conectar para desencripta la unidad o abre la unidad a incorporar contenido siendo una unidad encriptada y cosas por el estilo, y todo automatizado. Entonces, la idea es que al usuario se le pida la menor cantidad de información posible. Yo toco un botón y ¡pum! Salta todo lo que tiene que saltar, me pregunta lo que me tiene que preguntar, pero lo mínimo indispensable. Hay que aprender a automatizar. En la automatización hay que tener cuidado de no pasarse y que el proceso, el hacer algo automatizado tome muchísimo más tiempo de la tarea que tiene que hacer. Si es una tarea que tengo que hacer una única vez y me toma 2 horas, no es lo mismo una tarea que tengo que hacer recurrentemente, con lo cual gastar 4 horas en desarrollar la herramienta tiene sentido, siendo que la tarea la voy a tener que hacer muchas veces. Ahora, si la tengo que hacer una sola vez y hago la herramienta es solamente por capricho personal, no porque realmente la necesite. Pero bueno, uno tiene que empezar a automatizar este tipo de cosas. Tenemos justamente, sobre esto hablé en el podcast de Desarrolla tus propias herramientas. Podcast que recibió el agrado y desagrado de algunas personas porque algunos pensaban que yo iba a enseñar cómo hacer las herramientas mágicamente. Lo siguiente, no funciona así la cosa. Pero recomiendo ir a escuchar ese Script Time porque es la esencia de lo que estoy diciendo en esta parte en particular. Nótese cómo esto es la conjunción de muchas cosas. Y bueno, nosotros tenemos que mejorar nuestro proceso de trabajo en base a generar código,
poder correr test automatizados y no tener que probar nosotros todo a mano, desarrollar scripts o herramientas sencillas, sobre todo sencillas, es importante eso. No es que esté mal hacer una herramienta compleja, el tema es que tiene que ser razonable, no puede tomarnos mucho más tiempo la herramienta que la solución, al fin y al cabo, no tiene sentido. Y la idea es hacer herramientas específicas que funcionen bien. Es mucho más fácil y es mucho más rápido y después las podemos combinar. Eso es lo mejor. Yo puedo agarrar herramientas muy sencillas, que puedo agarrar una y el resultado de eso se lo paso a otra y el resultado de eso se lo paso a otra y puedo crear con eso una nueva herramienta. Entonces lo armo como si fuese un Lego, básicamente. Ahora bien, esta no es la única forma de delegar y ahora vamos a la segunda, que es lo que queda en la segunda parte del podcast, que es delegar a otras personas. ¿Cómo es esto? Nosotros no solamente tenemos que simplificar nuestro proceso de desarrollo, sino también tenemos que aprender a ceder y decir, está bien, esto no lo voy a implementar yo, se lo voy a dar a un compañero para que lo implemente. Esto no significa ser un holgazán que no hace nada, significa yo antes hacía ciertas cosas, o hay veces que yo podría hacerlo tranquilamente, y no es ni siquiera una tarea del todo básica, puede ser una tarea relativamente avanzada, pero decir, yo tengo que hacer algo más. Entonces uno tiene que saber ceder y decir, no puedo hacer las dos cosas. Tengo que conocer mis límites y decir, está bien, esto no lo voy a poder hacer, se lo doy a alguien más para que lo haga. Esa delegación tiene un aspecto personal doloroso, en el cual uno suele intentar hacer, o sea, si uno le tiene aprecio a su trabajo, uno intenta hacerlo todo. Yo conozco por lo menos dos tipos de personas desde este punto de vista. Conozco las personas que son más dadas a no hago absolutamente nada y que el resto me resuelva la vida, o sea, más tendiendo a un holgazán. Esto no le afecta en absoluto. Y hay otras, son unos expertos delegando y no haciendo nada, básicamente. Y hay otros que se encariñan con lo que hacen. O sea, yo entro más en esa categoría y me gusta hacer las cosas. Es algo que disfruto. Eh, por eso la parte de management es algo que del todo no me cierra porque me gusta programar. Que no significa que tenga que hacerlo todo yo, pero me gusta escribir código de vez en cuando, aunque sea. Entonces no me quiten eso que tanto me gusta y el management muchas veces sufre eso de bueno, ya no te toca hacer esas cosas, tenés otras tareas. Y es como, no, gracias, me gusta más programar, es divertido. Díganme inocente quizás, pero bueno, mi punto de vista. Ahora bien, para poder delegar a alguien más, hay ciertas cosas que son importantes tener en cuenta. Esto es un arte, o sea, si lo anterior era algo medio artístico y se nos tienen que ocurrir las cosas de cómo hacerlo, esto es peor todavía, porque encima hay personas involucradas. No es solamente una máquina. Hay personas involucradas, no estamos solamente nosotros, y hay de todo un poco. Entonces, es complicado. Voy a tratar qué cosas son, algunas cosas que son necesarias para poder delegar a otras personas. Nada más. No voy a explicar mucho más en profundidad porque es algo muy personal. Esto es muy de cada uno. Algo muy importante para poder delegar a alguien más o saber qué es lo que uno puede hacer o no es estimar. Es decir, ok, hay todas estas cosas por hacer, más o menos cuánto toma cada una de estas cosas y ver el tiempo disponible y ver que hay cosas que probablemente no nos cierran justamente. Esa es la razón por la cual queremos delegar. No podemos hacerlo todos nosotros, incluso corremos el riesgo de bloquearnos o el riesgo de saturarnos. Sin mencionar de que, bueno, uno eventualmente se toma vacaciones, ¿no? ¿Qué pasa si uno se toma vacaciones? El proyecto no puede frenarse porque uno se toma vacaciones. Si el proyecto es unipersonal, lo entiendo. Ahora, si es una empresa, no, hay otras personas que tienen que seguir trabajando. Entonces, hay que saber qué delegar y si vemos que hay algo que el otro no lo va a poder hacer, tratar de tomarlo nosotros y cerrar esas cuestiones para que cuando uno se vaya, listo, el otro pueda trabajar con lo que corresponda. Idealmente, todo el mundo tendría que ser capaz de hacer todo. O sea, todo el mundo tendría que saber cómo hacer lo que el otro también tiene que hacer. Aunque no lo vaya a hacer uno. Sí, pero eso no siempre es así. Muchas veces hay gente con más expertise que otra, hay gente que resulta más fácil, hay gente que acaba de ingresar y cosas por el estilo. Entonces, bueno, algo que necesitamos saber es cuánto nos va a tomar cada cosa. O sea, cómo estimar. Quizás algún día dedique un podcast entero a hablar de esto porque estimar es todo un tema. Es muy difícil estimar. Uno suele equivocarse mucho en las estimaciones, por eso se habla de soluciones más bien iterativas, que intenta reducir la cota de error que tiene, o sea, bajamos la cota de error de la estimación, pero bueno, el error existe. O
sea, se intenta perfeccionar lo mejor posible, pero bueno, aún así no es fácil. Pero bueno, algo importante para delegar es saber cómo, en dónde uno está parado. Y es decir, uno tiene que saber cuánto tiempo toman las cosas. Es decir, uno tiene que saber estimar. Uno tiene que aprender a estimar bien. Entonces, con eso nosotros vamos a poder tener un conocimiento de dónde estamos parados, tener una trazabilidad de las cosas. Es muy importante saber en qué estado estamos constantemente de ser posible. Cuanto más actualizados estemos, mejor. Porque con eso vamos a poder tomar las decisiones de qué es lo que uno puede tomar y qué es lo que otro va a tomar. O empezar a dividir las tareas. A veces decir, pucha, no llego a hacer esto. Alguien me ayuda me da una mano con esta parte y hay veces que, sobre todo trabajando en el mismo equipo, más o menos todos conocen la implementación. Entonces decir, a ver, necesito que hagas que tal cosa haga tal cuestión y yo voy a hacer tal otra cosa. La interfaz en común va a ser esta y después conectamos los resultados y los probamos. O ayúdame a ver que no estoy encontrando la causa de este bug en particular. Yo tengo que justo hacer otras cuestiones o resolver o hacer esta nueva feature que tiene servicio así. Dame una mano con esto. Uno tiene que aprender a delegar ese tipo de cosas. Pero para eso uno tiene que conocer dónde está parado, tener la trazabilidad y en base a eso justamente nosotros tenemos las estimaciones. Entonces que son estimaciones, no son promesas. Es un aproximado de lo que pensamos que puede tomar. Nada más. No es una certeza. Otra parte importante y relacionada a las soft skills para todo esto es no solamente tener las cosas estimadas para saber dónde estamos parados, sino ser capaces de transmitir justamente esa información a otras personas. De transmitir conocimiento del código en el que estamos trabajando, transmitir la situación de decir, ok, tenemos que hacer tal cosa. Y si tenemos una persona con menos experiencia, decirle, ok, esto vamos a encararlo de tal manera, vamos a hacerlo así, si se aceptan sugerencias obviamente, siempre se aceptan sugerencias, pero creo que lo vamos a hacer de esta manera. Si uno ya tiene una cierta expertise, uno es capaz de hacer eso y guiar un poco a los demás, quizás con no tanta experiencia, en, ok, vamos para este lado. Acompáñenme. Para eso tenemos que ser buenos comunicando, transmitiendo información sobre todo, que lo que nosotros pensamos podemos transmitírselo a otra persona y que la otra persona lo entienda lo más cercano posible a lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita. Y eso es un arte, es muy difícil. La gente es complicada. Para más información recomiendo escuchar los episodios sobre soft skills y una de las más importantes es saber comunicar. Bueno, para delegar tenemos que saber comunicar qué es lo que queremos que el otro haga. O sea, esto lo dejamos que lo haga otra persona, pero hay que decirle qué es lo que queremos que haga. Después el cómo lo haga, quizás la persona pueda tomar la decisión. Pero tenemos que explicar, queremos que ahora cuando se agregue una tarjeta de crédito muestre unos globitos que flotan dentro de la aplicación, porque es la forma de celebrar de que el usuario pueda agregar bien una tarjeta. A ver, honestamente me parece una pésima experiencia de usuario, o sea, algo completamente innecesario, pero puede ser un requerimiento. Queremos meter animaciones con globitos. Muy bien. O burbujitas. O una transición con globitos porque nuestra aplicación se llama Balloon. Como sea. Uno tiene que ser capaz de transmitirlo. Después, cómo se lo implementa otra cosa. Si la persona no tiene tanto conocimiento, quizás uno también tiene que transmitir el cómo. O sea, no solamente el qué es lo que se quiere, sino el cómo. Y uno tiene que decir, o saber decir de, no llego, no puedo. Hay veces decir, yo solo no puedo, necesito que alguien más lo haga. O tengo que dedicarme a hacer tal cosa porque tenemos que refinar esto que va a venir más adelante. O revisar, hacer un motor de rendering, por ejemplo. Ok, las otras tareas que son más pequeñas o menos prioritarias se pueden ir delegando para que se vayan resolviendo mientras tanto, mientras uno se puede enfocar en lo que realmente es importante o es más prioritario para esa persona. Entonces uno tiene que ser capaz de comunicarse de forma efectiva con los demás y que los demás le entiendan. Ahora, ¿alcanza con eso? No, porque recordemos, trabajamos con código y algo muy importante es que el código justamente sea legible. Y uno mira, a ver, la parte de estimar entiendo que tiene que ver con delegar. Comunicarse entiendo que tiene que ver con delegar. Pero ¿qué tiene que ver escribir código lindo para delegar? Bueno, básicamente si el código es una maraña incomprensible, es muy difícil de explicar, es muy difícil transmitir y es muy difícil delegar porque muchas veces uno es el que conoce los secretos de ese código porque o uno lo implementó o como me ha pasado con aplicaciones que yo no las he desarrollado y bueno, las heredé por así decirlo,
hola, ¿cómo te va? Este es un proyecto nuevo, vamos a empezar a trabajar con esto, y uno ve el código y dice, ay mamá. Y uno termina siendo el que tiene más conocimiento sobre el código porque los que lo escribieron originalmente ya no existen más. No hay documentación alguna, me ha pasado con algunos proyectos, donde no hay documentación alguna, es un misterio. O sea, solamente nos explican un poco la experiencia de usuario y dos o tres cosas sobre cómo se transmite cierta información, pero el resto es una caja negra. Y es donde uno tiene que saber empezar a leer el código y buscar, como, che, bueno, ahora hay que cambiar tal, el botón tal, y uno está como, ¿dónde está tal botón? Y en base a un poquitito de ingeniería inversa, uno va descubriéndole los trucos a la aplicación y uno va entendiendo mejor cómo funciona el sistema. Me ha pasado y que luego de un año de un poquitito de mucho sufrimiento, llegó a un punto donde ya entendía bastante bien cómo funcionaba la cosa. Entonces para mí habían cosas que eran triviales, ahora cosas que para los demás no. Entonces si algo me importaba para mí y para los demás, es que la aplicación sea lo más entendible posible. Entonces donde yo iba entendiendo, intentaba de a poquito aunque sea limpiar. Lamentablemente nunca terminé de limpiarlo porque tampoco seguí trabajando con ese proyecto. Pero comparado a lo que fue el estado inicial, creo que mejoró muchísimo. Está un poco mal que lo diga yo, el que lo escribió, pero creo que comparado repito, lo que como estaba originalmente, no, nada que ver. Mejoró mucho. Le faltaba por mejorar muchísimo más todavía. Pero algo importante para poder delegar a alguien es que el código sea entendible. Y si uno escribe un código horrible e incomprensible, no va a llegar muy lejos. Entonces, si bien es más por un efecto secundario de que otra persona va a tener que trabajar, lo que necesitamos para poder llegar a eso, paso previo, es que el código esté lo más manejable posible, lo mejor documentado posible. Y acá es donde viene el siguiente paso. No solamente hay que escribir un código limpio, sino que estaría bueno que todos mantengan un estándar. Es decir, es mucho más fácil el trabajar de forma efectiva, compartiendo desarrollos y delegando cosas si todos entendemos lo mismo sobre el trabajo, si todos tenemos la misma forma de trabajar. Obviamente cada persona es un mundo y cada una tiene su manera de trabajar. Eso no quita de que exista un estándar. Está bueno que si uno quiere transicionar de una pantalla a la otra, todos usen más o menos las mismas formas. No van a ser todos iguales, pero por lo menos cuando otra persona vaya, va a leer y va a decir, ah, ya sé para dónde va esto. Empezar a hacer que el código sea predecible, ¿sí? A nivel de cómo se implementan cosas. Obviamente siempre se pueden descubrir mejores maneras y obviamente lo que hoy es un estándar, mañana va a dejar de serlo y transicionamos a un nuevo estándar. Pero estaría bueno que todos más o menos manejen el mismo conocimiento sobre las mismas herramientas que están trabajando. Ahí es importante tener documentación, workshops o cosas por el estilo que ayuden a todos a trabajar de una manera efectiva y mejor. Entonces, si alguno descubre una manera, como nos ha pasado en el trabajo, hay compañeros que se dedican, hay áreas de la empresa que se dedican específicamente a eso, mejorar la experiencia de desarrollo, entre otras cosas. Y salen con herramientas maravillosas que nos resuelven la vida. Y me ha pasado a mí de desarrollar al menos dos herramientas que eran para facilitarnos, técnicamente tres, pero vamos a redondear en dos que son las que considero más importantes. Dos herramientas que funcionan muy bien. La verdad que para lo que necesitaba yo lo hice principalmente pensando en lo que necesitaba, pero también un poco en, ok, principalmente la voy a usar yo, pero también voy a pensarlo en el uso de los demás. Y los demás lo empezaron a adoptar en algunos aspectos. Hay algunas que una de las dos en particular que lo usan mucho más que la otra, pues es súper práctica. Eso viene un poco del apartado anterior, empezar a automatizar cosas y crear herramientas. Bueno, y así es como está bueno que todo el mundo conozca la forma de trabajar de los demás y que vayan todos convergiendo a algo mejor. Y cuando alguien encuentra algo nuevo, es ponerlo delante de los demás. Hey, encontré esto, ¿qué les parece? Y si estamos trabajando con gente realmente interesada, esto los va a hacer crecer a todos muchísimo. Ahora, si estamos en un lugar donde está lleno de holgazanes que no quieren trabajar, y bueno, ya partimos mal. Así que algo importante para que todo el mundo trabaje mejor es que todo el mundo, de ser posible, maneje las mismas formas de trabajar. Nunca va a ser perfecto esto. Siempre cada uno va a tener su estilo, pero la idea es que al menos manejen las mismas herramientas. No, yo lo hago con esto, yo lo hago con otro. No puede ser que porque se trabajan con dos herramientas diferentes sea conflictivo literalmente desarrollar. Ah, no, no, yo no puedo correr el proyecto porque yo uso NetBeans y vos usas Eclipse. Creo que igual hoy en día tiene una compatibilidad mejor a lo que era antes, pero hay puntos donde hay que meter un estándar. Si no es imposible trabajar. O sea, hay puntos donde tenemos que ponernos de acuerdo, decir,
quizás no tan por las buenas de las cosas se van a hacer así y estas cosas no se discuten. Hay que ser dogmático en algunas cosas porque si no es una locura. Lo cual no quita que después no se pueda flexibilizar y decir, bueno, originalmente trabajamos con esta herramienta, ahora vamos a pasar a trabajar con esta otra. Por ejemplo, para hacer analítica. Antes usábamos una, ahora usamos otra. Pero mientras tanto, que cada equipo no use una herramienta analítica diferente. Usemos todo la misma. Después alguno de algún equipo podrá decirle a management de, hey, creo que hay una herramienta mejor. O al equipo que se encarga de calidad de decir, hey, hay una herramienta mejor, probemos esta. Y después prueban y resulta que sí. Ah, listo, transicionamos a la nueva herramienta. Pero mientras tanto, todos usemos la misma. Entonces es muy importante eso. Otra cosa muy importante a la hora de trabajar y delegar. Y tener un buen management. No es solamente la parte personal, sino tener gente que se encargue del management y lo haga bien. Esto es muy difícil. Y es muy subjetivo. Y acá es donde mete un poco púa para los dos lados. Es importante que exista gente del lado de management, o sea, team leaders y de ahí para arriba. O sea, gente que se encarga de administrar en general el proyecto. No solamente productos, sino a nivel de ingeniería. Pero también a nivel personal, cada uno tiene que hacer un management. Yo creo que es importante que si uno quiere desarrollar una carrera profesional, uno empiece a tomar algunas decisiones, no como manager tal cual, pero que tenga en consideración al manager. Es un arte porque cada manager es un mundo. Hay managers que son un desastre y la verdad que su no presencia ilumina la habitación. Es decir, si lo sacamos de la ecuación, mejoran las cosas. Y hay otros que son una luz. Hay managers que la verdad hay que reconocerle, hacen su trabajo y lo hacen bien. He conocido ambos casos y da gusto trabajar con este último. O sea, el que es ordenado o el que le puedes preguntar, obviamente no es perfecto, pero simplifica la tarea. Simplifica el trabajo porque nos quita responsabilidades encima a nosotros. No nos carga con todo a nosotros. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar sobre lo que hay que preocuparnos y nosotros transmitimos la información y entre todos tomamos la decisión. Y hay veces que tenemos que delegar. Obviamente uno tiene que hacer el management personal, decir, ok, yo no puedo hacer esto y hacer el planteo de, a ver, no puedo hacerlo yo, ¿qué tal si, o sea, hacer la propuesta, qué tal si lo dividimos de tal manera? Y uno también hacer un management propio, organizarse. Es importante ya sea tener a alguien que vele por todos los demás, como uno mismo velar por el trabajo en sí. O sea, uno también tiene que contribuir de su propia parte. Es difícil, es un arte y se entrena con el tiempo. Justamente estas son las partes que me cuestan mucho. O sea, el management a nivel interpersonal es complicado. No lo digo como algo malo. Lo digo como algo que es complejo y que requiere su buena práctica y es en lo que estoy trabajando en eso. O sea, estoy trabajando en mejorar ese aspecto y algo que voy a estar los próximos meses probablemente dándole con ganas porque me interesa mejorar en este aspecto. Es algo que me cuesta mucho. Cometo errores y a veces errores un poco burdos y bueno, uno tiene que trabajar en mejorar. Y finalmente, hablando sobre delegar, vamos a hablar otra vez de automatizar, pero a nivel de procesos. O sea, no es tanto a nivel de implementación, sino a nivel de procesos. Es importante tener estadísticas, es importante tener alertas sobre situaciones inesperadas, por ejemplo, la aplicación está empezando a crashear y entender el por qué. Es importante tener automatizaciones sobre las estadísticas y poder sacar conclusiones. Es importante automatizar todo ese tipo de procesos. No es solamente automatizar el proceso de escritura de código o el de implementación, si lo queremos llamar así, sino también es importante tener procesos de seguimiento y automatizarlo lo mejor posible. Automatizar el orden de cosas, automatizar reuniones, eliminar reuniones si es necesario. Pero empezar a automatizar procesos a nivel de gestión de equipo. Nosotros nos estamos quitando la responsabilidad de tomar ciertas decisiones porque la estamos delegando en una herramienta. Use eso con cuidado porque tampoco es que uno se tiene que convertir en un adicto a todas las herramientas existentes o dependiente de las herramientas existentes, pero está bueno aprovechar las que existen y si uno las sabe usar bien y son un estándar en general. Así que en ese aspecto, mi recomendación es no solamente automaticen la escritura de código, sino automaticen más allá. Si es en analítica, es en analítica. Si es en trazabilidad, en trazabilidad. Si es en seguimiento de bugs, sea en seguimiento de bugs. Si es en análisis con su memoria, sea en análisis con su memoria. Si es en medición de qué tan bien o mal nos está yendo, que sea así. Si es en medición de tiempos para ver en por qué nos está tomando más tiempo,
que así sea. Si estamos viendo que a nivel de desarrollo nos toma mucho tiempo algo, analizar el por qué. Y si hay algo que podemos automatizar en todo ese proceso, que así sea. No puede ser que se pierdan 2 días por uno estar haciendo el release de una aplicación para la tienda. Eso tendría que ser lo más automatizado posible. O sea, hay herramientas que se encargan de hacer eso bastante bien. Bueno, justamente. Entonces, uno tiene que aprender de todos estos procesos y aprender qué cosas realmente tiene que hacer. Las que no es necesario que haga uno, listo, automatización. Las tareas que se repiten constantemente, sobre todo a nivel técnico, son muy tendientes a automatizarse. O sea, son potencialmente muy automatizables, mejor dicho. Puede uno no automatizarlo y hacerlo manualmente siempre, pero estaría bueno que exista una herramienta que se encargue de eso. Porque también eso quita un poco el factor de error humano. Obviamente la herramienta puede contener su error, pero hay herramientas que son muy buenas. Por ejemplo, se usa, no sé, Jenkins para automatizar ciertos procesos, para hacer continuous delivery o continuous integration. Son herramientas que existen y están buenísimas. Obviamente tienen sus pros y sus contras cada uno y uno tiene que saber analizar al respecto. Así que bueno, eso es básicamente lo que quería atacar en el episodio de hoy. Esto, como dije, es un overview, es algo muy por arriba, basado en mi experiencia y en lo que estoy trabajando yo personalmente en mejorar. Quizás en unos meses o en unos años tenga otro punto de vista diferente o tenga más información. En tal caso, puede que haga una reedición de este episodio contando todo esto. Pero bueno, estoy dispuesto a escuchar sus comentarios. La verdad me encantaría saber su experiencia al respecto. Si han trabajado en equipos grandes, cómo ha sido, si ha sido grato o ingrato, si le ha tocado aprender a delegar o lo han sobrecargado con un montón de tareas. La idea de delegar es no sobrecargarse justamente, sino distribuir la carga lo mejor posible y que llevemos todo a un mejor resultado. Trabajando obviamente en equipo. Así que bueno, espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Ya saben que los medios de contacto están en la descripción, los medios de contribución en la descripción, los grupos a participar en la descripción. Toda la información está en la descripción de este episodio. Así que vayan ahí, están los canales, todos. Si quieren contribuir de forma monetaria, ahí está. Si quieren ayudar al podcast, algo muy sencillo, compartir, me gusta y comentar ayuda muchísimo. Me ayuda a saber que realmente les interesa, saber su opinión al respecto. Y bueno, ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.